Los árboles han tenido una relación profunda con los seres humanos desde tiempos prehistóricos. En muchas culturas, los árboles no solo son importantes por sus beneficios materiales, como la madera, su sombra o sus frutos, sino también por su significado simbólico, espiritual y cultural. En diversas tradiciones, los árboles han sido considerados sagrados, símbolos de vida, crecimiento, conexión con lo divino y el universo. Los árboles han estado muy presentes en las culturas antiguas. En la antigua Mesopotamia, el árbol de la vida era un símbolo de fertilidad, longevidad y poder divino. Se encontraba frecuentemente en los relatos míticos, como en la epopeya de Gilgamesh, donde se menciona un árbol sagrado que proporcionaba acceso a la inmortalidad. En el antiguo Egipto, el Ficus sycomorus, una higuera sagrada, era venerado. Se creía que este árbol tenía la capacidad de atraer la presencia de los dioses, especialmente la diosa Hathor, asociada con la maternidad y la alegría. Los árboles también se vinculaban a las tumbas y a las creencias de la vida después de la muerte, siendo símbolos de la resurrección. Los griegos y romanos veneraban árboles como el roble y el laurel. El roble era asociado con Zeus y Júpiter, dioses del trueno y la autoridad, mientras que el laurel era un símbolo de la victoria y la gloria. En el caso de la mitología griega, el árbol de la higuera era sagrado para Demeter, diosa de la cosecha. Pero en las religiones monoteístas, los árboles sagrados también han obtenido su propio rol. En el judaísmo, la Torá menciona el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén, en el relato de la creación. Estos árboles simbolizan el conocimiento, la elección y la conexión entre el hombre y Dios. En el cristianismo, el árbol también tiene su simbolismo crucial, particularmente el árbol de la cruz, donde se dio el sacrificio de Jesús, simbolizando la redención y la salvación. Por supuesto también el árbol del jardín del Edén. En el Islam, el árbol del Zakum, mencionado en el Corán, es un árbol infernal que está relacionado con el castigo divino. Sin embargo, en muchos jardines islámicos, los árboles también simbolizan la paz, el paraíso y la vida eterna. Las culturas indígenas americanas, como los navajos y los cherokees, consideran a los árboles como seres sagrados. El pino es venerado por su conexión con el mundo espiritual y su capacidad para conectarse con el sol. En las civilizaciones mesoamericanas, como los mayas y aztecas, el ceibo y el tepehuaje eran considerados sagrados. El ceibo en particular se asociaba con la creación y el paso entre los mundos material y espiritual. En muchas culturas indígenas, el árbol se ve como un eje del mundo, conectando el inframundo, el mundo terrenal y el cielo. Este concepto se observa, por ejemplo, en las tradiciones de los mapuches, de Chile y Argentina, que veneran el araucaria. En la región andina, el árbol de la quinua o quinoa es considerado un símbolo sagrado, ligado a las creencias sobre la madre tierra, la Pachamama, quien provee sustancia y vida. El árbol ha sido gran símbolo en las culturas asiáticas. En el hinduismo, el bodhi es un árbol sagrado bajo el cual Buda alcanzó la iluminación. Este árbol es un símbolo de sabiduría y trascendencia. El árbol en el budismo es considerado una representación de la conexión entre los mundos material y espiritual, y el proceso de alcanzar la iluminación. En la cultura china, el pino y el ciruelo son árboles venerados por su longevidad y fortaleza. Se asocian con la perseverancia y la buena suerte. El árbol de durazno es también un símbolo de la inmortalidad y la protección contra los malos espíritus. En la Europa medieval, los árboles eran considerados portadores de sabiduría, especialmente en las culturas celtas. El roble y el acebo eran venerados como símbolos de poder divino y protección. Los druidas, sacerdotes de la cultura celta, realizaban rituales alrededor de árboles, pues creían que el roble tenía la capacidad de conectar a los humanos con el mundo espiritual. El árbol ha sido universalmente un símbolo de vida, renovación y sabiduría en muchas culturas. En muchas religiones, el árbol también representa a la familia como el árbol genealógico, un símbolo de las raíces y la conexión entre generaciones. Además,
El árbol se asocia con el ciclo de la vida y la muerte, ya que sus raíces y ramas son metáforas del paso del tiempo, el crecimiento y la regeneración. Pero bien, ahora centrémonos en la cultura celta. En la cultura celta, los druidas, sacerdotes y guardianes del conocimiento espiritual, tenían una relación profunda con los árboles. Los celtas creían que los árboles poseían una sabiduría ancestral y una conexión directa con el mundo espiritual. Los druidas realizaban rituales en los bosques sagrados, donde los árboles eran considerados sagrados. Se creía que cada árbol poseía una energía única y que algunas especies tenían habilidades mágicas o espirituales específicas. Los celtas usaban un calendario lunar basado en los árboles, conocido como el calendario Ogham. Este sistema dividía el año en 13 meses, cada uno asociado con un árbol específico. Cada árbol simbolizaba diferentes aspectos de la vida, las estaciones y las energías espirituales. Algunos de los árboles más significativos en este calendario son el roble, como símbolo de fuerza, poder y sabiduría. El roble era considerado el árbol más sagrado de los druidas, asociado con la divinidad. Era el árbol más venerado por los celtas. Se asociaba con el dios celta Taranis, el dios del trueno. Los druidas realizaban ceremonias y sacrificios en bosques de robles, buscando la protección y la guía de los espíritus que habitaban en estos. El abedul, asociado con el renacimiento y los nuevos comienzos, era considerado un árbol purificador. El sauce, a su vez, representaba el misterio, el subconsciente y el mundo de los espíritus. También estaba vinculado a la intuición y la curación. El árbol de la vida, un símbolo común en las tradiciones celtas, representaba la conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo. Los celtas creían que los árboles mantenían este equilibrio y que su presencia traía armonía y protección a los pueblos. En muchas representaciones, el árbol de la vida celta se muestra con raíces profundas en la tierra, un tronco firme y ramas que alcanzan el cielo, reflejando la interconexión entre los tres mundos, terrestre, celestial y subterráneo. En la mitología nórdica, uno de los símbolos más poderosos es el Yggdrasil, el árbol sagrado que conecta los 9 mundos del universo. Yggdrasil es un fresno gigantesco y es considerado el eje del cosmos, con sus raíces extendiéndose hacia el inframundo y sus ramas alcanzando los cielos. Yggdrasil es el centro de la cosmología nórdica, y todos los dioses y seres mitológicos, incluidos los humanos, dependen de él. Es el símbolo de la vida, la sabiduría y el destino. Su caída, según las profecías, marcaría el fin del mundo, el Ragnarok. Yggdrasil, al ser un fresno, no solo es un símbolo de la vida, sino también de la fuerza y la resiliencia. Su rol como eje central entre los diferentes mundos muestra la importancia que los nórdicos le daban a la conexión de todos los aspectos del universo a través de los árboles. En la mitología, se creía que las raíces de Yggdrasil se extendían hacia los 3 mundos más importantes: el inframundo de Helheim, el mundo de los hombres, Midgard, y el mundo de los dioses, Asgard. Además, los dioses nórdicos, como Odín, pasaron por periodos de sacrificio y meditación en los árboles. Se dice que Odín colgó de Yggdrasil durante 9 días y 9 noches para obtener el conocimiento de las runas. Además, el fresno también es un árbol que se asocia con los ases, los dioses de Asgard. Este árbol simboliza la protección, la sabiduría y la justicia. Los nórdicos creían que los fresnos tenían propiedades curativas y místicas, y usaban sus ramas y corteza en rituales de adivinación. Los nórdicos, como los celtas, tenían una profunda conexión con la naturaleza y los árboles eran esenciales y no solo en la mitología, sino también en su vida cotidiana. Se utilizaban para construir casas, barcos y herramientas, pero también se consideraban como protectores y guías espirituales. La creencia en los espíritus de los árboles era común. Se pensaba que los árboles albergaban duendes o espíritus ancestrales, que protegían los hogares o daban sabiduría a aquellos que lo cuidaban adecuadamente. Durante el evento apocalíptico del Ragnarok, el árbol Yggdrasil juega un papel clave. Se cree que el árbol se sacudirá con la muerte de muchos dioses, pero también es un símbolo de renovación, ya que se espera que un nuevo ciclo de vida comience tras la destrucción. Las culturas celta y nórdica, aunque geográficamente distantes, comparten una profunda veneración por los árboles como símbolos de vida, sabiduría y conexión con los mundos espirituales.
En ambas culturas, los árboles no solo proporcionaban recursos materiales, sino que también representaban el eje del cosmos, el misterio de la vida y la muerte y la interrelación entre el mundo terrenal y lo divino. Los árboles, y en particular los más venerados, como el roble y el fresno, se convirtieron en símbolos de protección, resistencia y conocimiento en el imaginario colectivo de estas civilizaciones. A lo largo de la historia, los árboles han desempeñado un papel fundamental en las creencias espirituales, la mitología, las costumbres y las tradiciones de innumerables culturas. Aunque las civilizaciones han cambiado y las creencias han evolucionado, los árboles siguen siendo una figura central en la conexión del ser humano con la naturaleza, lo divino y lo trascendental. Los árboles son mucho más simples que seres vivos que ofrecen sombra y recursos. Son símbolos de nuestra relación con la tierra, con lo divino y con el ciclo continuo de la vida.